o la carta a los Gálatas, ¿no? Y iniciamos esto la semana anterior. ¿Por qué es importante y trascendental poder observar y ver esta carta? Porque de pronto nos va a dar la respuesta a esta transición, ¿no? Se titula esto de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. Y de eso trata específicamente toda la carta, ¿ok? De eso trata toda la carta. ¿Por qué? Vamos a analizar un poquito el contexto y lo que vimos la semana anterior para poder recordar, ¿no?, cómo iniciamos esto y cuál es el propósito también de esta carta, la cual escribió el apóstol Pablo a todas las iglesias que se encontraban en el área de Galacia, ¿sí? Entonces, el trasfondo nos habla de lo siguiente, ¿no? La carta a los Gálatas dice aquí que fue escrita a varias iglesias de dicha región, escrita por el apóstol Pablo, eso lo pueden ver en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, pero la escribió con un propósito. ¿Y cuál era el propósito principal? Pues bien, a través de esta figura, nosotros vamos a describir el trasfondo. El cristianismo, ¿no?, se originó en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Allí fue donde vino el Mesías esperado, el Salvador, Jesucristo, y muchos judíos que venían del antiguo pacto, guardando los ritos, guardando los mandamientos de la ley, se convirtieron al cristianismo, ¿ok? Pero acuérdense que estos judíos tenían ciertos pactos, ciertos ritos y costumbres que hacían antes de que venga Cristo. ¿Y cuáles eran esos ritos? Pues la circuncisión, ¿no?, el guardar el día de reposo y que sea única y exclusivamente el sábado, entre otras costumbres más. Pero no solamente ellos se convirtieron a Cristo, sino también habían personas que no eran judías. Acuérdense que estaban dentro del Imperio Romano en ese entonces, y ellos abrazaron el cristianismo. ¿Quiénes son esos no judíos? Pues todos aquellos que no profesaban los ritos, las leyes de Moisés, porque obviamente no eran del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, tanto los judíos mesiánicos que se convirtieron al Mesías, como los cristianos no judíos, abrazaron ese cristianismo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue el siguiente. El problema era que estos judíos, ¿ok?, que venían de la circuncisión, de guardar la ley y todo ello, ok, creyeron en Jesucristo. Pero ¿saben qué? Ellos decían, no solamente Jesucristo es aquel que nos justifica, también el cumplimiento de las obras de la ley. Y entre esos, ¿cuáles estaban? Estaba la circuncisión, ¿no? Estaba también lo que deberían de comer, que es lo que ellos conocen como el kosher. ¿Y qué cosa es el kosher? Todo lo que Dios había permitido que pueden y que no pueden comer, ¿ok? Dentro de esas especificaciones están los animales y muchas otras cosas más, ¿ok? Y finalmente otro de los debates era el Shabbat, el guardar el sábado, el día de reposo. Entonces, ellos decían, ¿sabes qué? Ok, hay que seguir a Cristo, pero tenemos que hacer esto. Si tú eres un cristiano, tú no eres judío, pero tienes que hacer estas cosas también. Y ante eso, pues el apóstol Pablo se enardeció. ¿Por qué? Porque esta enseñanza se había o se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia. Y ellos se habían metido entre los hermanos y enseñaban esto. ¿Y qué hacía esto como contraste? Pues distorsionaba la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el único Salvador y el único por el cual somos justificados es Cristo. No necesitamos absolutamente nada más, ¿ok? Y para esto vamos a resumir lo que vimos la semana pasada. Primero, Pablo se sorprende, dice, eso lo vemos en el capítulo 1 de Gálatas, se sorprende que los Gálatas habían abrazado, dice, un evangelio diferente, ¿ok? ¿Qué era esto? Que la justificación era por la ley y por Cristo. O sea, le estaban añadiendo esto cuando era totalmente innecesario. Y con esto, obviamente, estaban diciendo, estaba implícito en su enseñanza, que la salvación por Cristo no era completa.
querían añadirle en este caso las obras de la ley, ¿no? Como hay religiones también hoy en día, ¿sí? Entonces, otro punto más que vimos, y esto es importante, cualquiera que anuncie un evangelio diferente, dice, sea anatema, sea maldito, caiga bajo maldición. ¿Y qué era un evangelio diferente aquí? Buscar otro medio, además de Cristo, para ser salvos. Porque no existe. ¿Ok? Entonces, incurrir en esa doctrina era desviarlos del camino a los que habían aprendido el evangelio verdadero. El otro punto que vimos es que Pablo defiende su mensaje y su autoridad, mostrando que él fue comisionado para llevar el evangelio verdadero por Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros estaban desacreditando sus enseñanzas. Y él dice, ¿saben qué? Yo recibí de Jesucristo mismo la revelación de él. A mí no me comisionaron personas, dice. Claro que fue enviado después por los apóstoles y el Espíritu Santo, ¿no? Pero a lo que se refiere él es que la revelación de Cristo la tuvo de Cristo mismo, de forma sobrenatural, para que ellos vean de quién viene el mensaje que él da. Otra cosa importante que él hace es que él se reúne con los demás apóstoles que fueron antes que él, que se encontraban en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Entre todos ellos acuerdan y se dan cuenta de qué cosa, de que no era necesario la circuncisión, no era necesaria ninguna de las cosas de la ley para ser justificado o alcanzar salvación. Jesucristo es el único medio de salvación, nadie más, ni nada más, ¿ok? Entonces, Pablo, otra de las cosas que vemos aquí es que él confronta la hipocresía que en ese entonces tuvo Pedro. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía? Dice que Pedro comía con los gentiles. O sea, ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esto? Que el apóstol Pedro, él era judío, ¿cierto? Pedro era judío. ¿Y qué sucede? Al ser judío y recibir el Espíritu Santo y convertirse en Señor, pues bien, él era llamado también a predicar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que sucede aquí con Pedro? Pedro dice que cuando estaba con los gentiles, con los no judíos, compartía, comía con ellos. No había problema alguno. Pero de pronto dice que llegaban los de la circuncisión, es decir, los que sí eran judíos, y se apartaba del grupo con el que inicialmente había estado. Es decir, a su vez estaba con uno, pero cuando venían los otros, para que no le reclamen y no le digan nada, se iba con los otros siguiendo la ley, ¿no? Y eso era un acto de hipocresía. ¿Y qué fue? Fue afectado por la doctrina que daba y tenía temor a los de la circuncisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Vino de pronto Pedro, se encontró ahí Pablo con él y lo reprendió duramente, ¿no? Imagínense que un líder, un baluarte de ese entonces, de los primeros siglos de la fe, los primeros años de la fe en Cristo, está sobre la palestra, ¿no? Y todo el mundo lo está viendo. Y si seguía en esa enseñanza iba a desviar a muchas personas, ¿no? Y bueno, finalmente, él habla de que la justificación y la salvación de las personas no es por medio de guardar las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Todas las religiones en el mundo que nosotros encontramos tratan de hacer algo para merecerse el cielo, ¿cierto? Sí. De lo que dicen los adventistas, por ejemplo, que debemos guardar los sábados y no estamos haciendo bien las cosas. No es necesariamente importante. No es necesariamente importante. ¿Por qué? Porque el día de reposo, que es el Shabbat para los judíos, fue establecido como un mandamiento para el pueblo de Dios hasta que venga Cristo. Y ahora lo vamos a ver más claro cuando desarrollemos lo que nos toca ver hoy día. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Y el día de reposo era un día específicamente donde te dedicabas a buscar al Señor. Pero ahora tú ya no estás limitado al sábado, porque tu adoración a Dios no solamente debe ser un sábado. Tú tienes que tener una vida de adoración el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo.
o tú eres cristiano solo los sábados y de ahí ya no. No es así, ¿no? Tú tienes que ser y vivir en tu identidad como cristiano y adorar a Dios con tu obediencia en tu trabajo, en tu centro de estudios, como ama de casa, en donde sea, porque es ya nuestra identidad. Y como tal, pues ya no quedamos solamente sujetos a un día. ¿Ok? Bien, entonces, les ponía esto como un repaso de lo que vimos la semana anterior, porque hoy en día también se ven estos tipos de problemas. Hay muchas religiones y personas que pueden enseñar de manera contraria a lo que es la Escritura, a lo que es el Evangelio, diciendo, ¿saben qué? Oye, yo merezco esto o lo otro porque hago esto o hago aquello. Y lo que enseña la palabra de Dios es que nadie merece nada. Oye, pero yo toda la vida he hecho buenas obras, le he ayudado a tal persona, ¿no? O cuando hay de pronto un velorio, ¿no? Oye, esa persona fue muy buena, bueno, ya está en la presencia de Dios, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque basan su calificación a esa persona por las obras que hizo. ¿Sí? Pero, ¿qué dice la Escritura? Que por las obras nadie puede ser salvo, sino por entregarle su vida a Cristo, ¿no? Si hasta los malos hacen buenas obras, ¿o no es así? Los malos también hacen buenas obras, ¿verdad? Bien, entonces, ese fue en resumen lo que vimos la semana anterior. Y ahora vamos a Gálatas, al capítulo 3, después de haber visto los dos primeros capítulos, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo va a seguir defendiendo que la salvación, la justificación es por medio de la fe, no por medio de las obras por cumplir la ley. ¿Ok? Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo requiero saber de ustedes. Y acá les hace una pregunta, le dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los está confrontando, ¿no? Por medio de interrogantes, de preguntas, los está llevando a que ellos mismos respondan a esas interrogantes que de hecho ellos ya conocen. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, ¿qué era lo que ya no obedecían ellos y por qué razón? ¿Qué ya no estaban obedeciendo según el versículo 1? La enseñanza de Cristo. Ok. ¿Cómo lo dice el apóstol en el versículo 1? ¿Qué era lo que no estaban obedeciendo? No obedecer la verdad. Ok, no estaban obedeciendo la verdad, ¿no? Ahora, ¿pueden existir dos verdades? No. Imposible. No, es imposible, ¿no? ¿Cuál es la realidad que hoy vemos en la sociedad que tenemos? Existen varias verdades. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, Cada quien tiene su ¿no? verdad. Esa es tu forma de pensar, yo pienso así. Y otra de las cosas que dicen, no, bueno, hay que respetar la opinión de todos, dicen, ¿no? ¿Y qué si la opinión es dañina? ¿Qué si la opinión es nociva? ¿Qué si la opinión atenta contra algo que es bueno? Es mentira. Y tras ese dicho de que hay que respetar la opinión de todos, se cuela incluso lo que es malo. Las cosas que no son saludables para uno, ¿no? Y esas cosas, pues, muchas veces las pasan por alto. Entonces, dice que ellos ya no obedecían la verdad. ¿Pero por qué? Dice, porque se habían dejado engañar. Porque se habían dejado engañar. A ver, ¿en qué año aproximadamente inició el tema del terrorismo en el Perú? ¿Recuerdan? En el 70 y tantos. ¿Y hasta qué año fue? Casi hasta los 90, ¿no? 91. Entró Fujimori con su tractor, ¿no? Ok. Ese tiempo, donde fue un año muy sombrío para el Perú, donde literalmente salías a la calle y podía explotar un carro,
porque se pusieron de moda los coches bomba y todo eso, ¿no? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque, ¿qué sucede? En ese entonces, la inseguridad era básicamente por una ideología que era una ideología terrorista, literalmente, ¿no? Ahora, de repente los de aquella época conocen la historia al revés y al derecho porque la han vivido en carne propia. Pero ¿qué de los que tienen 18 años, 20 años? ¿Ustedes se acuerdan que estos mismos terroristas formaron un partido, querían formar un partido político, Movadef, ¿no? Y era increíble cómo tenían muchos adeptos. Y gran parte de esos adeptos eran jóvenes. ¿Por qué? Porque no conocían específicamente lo que había sucedido, lo que había pasado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando no se conoce la verdad, fácilmente eres engañado. Entonces, es exactamente igual en nuestro caso. Cuando el ser humano no conoce la verdad, que es una sola, y que es Jesucristo, pues va a seguir una serie de religiones, va a seguir caminos que aparentemente son la verdad, pero la Biblia dice que la verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que esta exposición que hace el apóstol aquí a la iglesia es sumamente importante, ¿no? Y a través de esas interrogantes los lleva al conocimiento, o mejor dicho, a reafirmar la verdad que ya sabían, pero se dejaron engañar, ¿no? Ahora, dice que ya no seguían la verdad por haberse dejado engañar. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, ¿qué es lo que afirma Pablo de los Gálatas? ¿Qué es lo que dice acerca de ellos? Pues lo hemos leído. El versículo 2 dice que ellos tenían o que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Pero lo recibieron por medio de qué? Claro, porque él les está diciendo en interrogantes, oye, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Obvio, ¿no? Ellos lo recibieron y ellos lo sabían por la fe. Entonces, uno recibe el Espíritu de Dios no porque es más bueno que el otro. Uno recibe el Espíritu de Dios porque uno ha creído en la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que se acercan estas festividades, ¿no? La Navidad, que es la fiesta, de repente, una de las más grandes en el mundo, donde se celebran a todos menos al cumpleañero. ¿Por qué regalo le dan a Jesús? Ni se acuerdan de... No, ahora todo es comercial, ¿no? Ahora los centros comerciales revientan, ¿no? Desde la bodega más pequeña hasta el mall más grande, todos venden. Porque se ha distorsionado, ¿qué cosa? La verdad. Debemos celebrarlo a Él, ¿cierto? Pues bien, ahora, ¿qué más observamos aquí de lo que hemos leído? ¿Qué es lo que dice Pablo de ellos y por qué? De estos Gálatas que habían recibido el Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante. ¿Qué dice el versículo 3? Son necios. Ok, dice que son necios. ¿Cómo o cuál es la característica de una persona que es necia? Terca, no escucha razón. No escucha razón, exactamente. O las escucha pero no las hace caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos definan ustedes a una persona necia? ¿Qué más? Está bien lo que han dicho, ¿qué más? Que cree que lo que él dice es así. Ok. Ella es la verdad. Sí, que cree de acuerdo a su pensamiento. Ok, siempre actúa de acuerdo a lo que piensa, no considera el consejo de otros. Así esté equivocado. Hay un dicho muy criollo que, bueno, es duro, pero suena de la siguiente manera, ¿no? Incluso mencionan y dicen, güey, tú eres bien mula, ¿no? Pero ¿por qué expresan eso? Está comparando las características que tiene este animal. Cuando ese animal no quiere avanzar, así tú lo jales y lo recontrajales y le pegues, no va a avanzar. No va a avanzar, ¿no? Entonces están haciendo ese comparativo. Pero aquí la Escritura menciona y le dice que son muy necios. Son muy necios. Y le dice, ¿por qué?
Porque dice que ellos empezaron por el Espíritu, es decir, por la fe, recibieron la verdad, pero ahora están en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Están siguiendo otro evangelio. Están siguiendo otro evangelio. Entonces, ¿habían conocido la verdad? Claro que sí. Sí. Es como, no sé, de repente, cuando los chicos están pequeños, ¿no? De repente 4 o 5 años, y tú le dices, oye, si sigues subiéndote ahí, te vas a caer. ¿Y qué hacen los niños? Obedecen, ¿no? Pues, normalmente, ¿quién obedece a la primera? Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Hasta que se cae. Y cuando se cae, recién va a aprender la lección, ¿no? Entonces, lo ideal sería que empecemos a evitarnos ese dolor solo por obedecer. Y si obedecemos, nosotros nos mantenemos en lo que es correcto. Pero si no obedecemos y le damos rienda suelta a lo que queremos, vamos a saber también, ok, esto es peligroso, pero ¿por qué me caí? La pregunta es, ¿cómo queremos aprender? ¿Porque obedecemos o porque nos caímos y nos dimos cuenta si tenía razón aquí la palabra de Dios? Pues lastimosamente, los que no conocen la verdad, aprendemos, también maduramos, pero caída tras caída, ¿no? Entonces lo que hace la verdad es mostrarnos cuál es el camino correcto para evitar esos traspiés, esos tropiezos, esas caídas, el sufrimiento, el dolor y muchas otras cosas. Por eso es que en la palabra de Dios, la cual es la verdad única para nuestras vidas, encontramos el manual de vida, ¿no? Para todos nosotros. No sé, como padres, como hijos, en el noviazgo, en el enamoramiento, en la vida social, en el trabajo. Todo lo que tú piensas que no esté en la Biblia, pues ahí está. Solo que debemos darle tiempo, si no, nunca lo vamos a descubrir, ¿no? Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos. Conocen la verdad, pero son, ¿qué cosa? Necios. Necios, ¿no? ¿Qué más? Hemos leído y dice, queda a conocer Pablo de las maravillas que han vivido. Esto es importante. Miren el versículo 5. ¿Qué dice? Pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el vivir por fe? Ok, esas maravillas se estaba refiriendo a los milagros que sucedían en la iglesia de aquel entonces. Enfermos que eran sanados, ¿no? Y muchas cosas que eran visibles a los ojos de ellos. Y lo importante de esto es que él le dice, ok, en la iglesia está sucediendo estos milagros. Y él les hace la pregunta. ¿Esto está sucediendo por qué? ¿Por las obras de la ley que ustedes buscan cumplir o porque ustedes creen en la palabra de Dios? ¿No? Entonces la respuesta es obvia, ¿no? Era por la fe. Entonces en cada uno de los argumentos que él está poniendo, está desacreditando ahora que la justificación sea por obedecer. Como dicen por ahí, por ser buena persona, ¿no? La justificación, la salvación ante Dios no se da por eso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros creemos en Jesucristo, ¿eso qué va a implicar? Implica que yo lo reconozco a Él como el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Salvador de qué? Salvador del hecho de que al ser pecador, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Pues la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no se refiere a la muerte física solamente, sino a la muerte eterna, la muerte espiritual, a estar condenados en una eternidad sin Dios. ¿Sí? Entonces, refiere a eso básicamente. Si yo recibo a Jesucristo por medio de la fe, ¿es porque lo merezco? No. No. ¿Alguien merece la salvación de Cristo? No. Nadie merece la salvación de Cristo. Porque todos nacemos con una inclinación al pecado. Todos. Entonces, el único que puede salvarnos es Jesús. Y no por nuestras obras, sino por tomar la decisión de creer. Y la evidencia de que creemos en esa verdad, en el Evangelio que es Cristo, es que empezamos a obedecer su palabra. Muchos dicen, no sé, de seguro hacemos una encuesta allá afuera y varios te responden
responderán a la pregunta, ¿crees en Dios? Muchos te pueden decir que sí. Pero la Biblia dice que la evidencia de la fe es que obedecemos la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, pues solo decimos creer en Dios. ¿Verdad? Ok, vamos a pasar a lo siguiente entonces y ver cómo sigue expresando aquí el apóstol Pablo las diferencias entre la ley y la fe, las obras de la ley y la fe. ¿Ok? Y aquí va a poner el ejemplo de un personaje conocido en la Escritura como Abraham. Y va a mostrar cómo es que él fue justificado. Ahora, en el tiempo de Abraham todavía no existía la ley. La ley vino con Moisés. Moisés vino mucho después de Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue justificado este hombre? Y va a concluir con lo siguiente. Vamos a leer del 6 al 18. ¿Ok? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles son todos aquellos que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Dice también, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a quien dice, es decir, a todo el mundo, no solo a los judíos, ¿no? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Ok? Y al decir simiente se refiere a su descendencia. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Ok, entonces de la descendencia de Abraham nacería el Mesías muchos años después, ¿no? Dice, esto digo, el pacto, dice, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a explicar esto, ¿sí? Porque hay términos que a veces, si no conocemos el contexto, nos vamos a perder. Pero, ¿qué sucede? Lo que está diciendo aquí es explicar lo siguiente. Dios le dio a Abraham una promesa. Y le dijo, en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, dice. ¿Qué quiere decir? ¿Quién era ese descendiente, esa simiente? Dice que era Cristo. Entonces, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque todas las naciones de la tierra, judíos o no, tenían la opción de creer en Cristo. Y por medio de él, recibir la salvación. ¿Ok? Entonces, ¿la salvación allí fue por la fe o fue por la ley? Fue por la fe. Aquí todavía ni existía la ley, ¿no? Dice aquí, en uno de los versículos, que la ley vino 430 años después. Entonces, no puede ser que la salvación o la justificación sea por el cumplimiento de la ley.
¿Ok? Es imposible. Pero vamos a detallar aquí un poquito para entenderlo mejor. Vamos a ver aquí la ley y por este lado la fe. En el versículo 10 dice que la ley trae maldición si tú dependes de ella. ¿Por qué la ley trae maldición si tú dependes de ella? A ver, solo empecemos por los 10 mandamientos. De estos 10, si tú cumples 9 y fallas en uno, ¿ya eres infractor a la ley o no? Sí, claro. Pero cumplí 9, Señor. Sí, pero no cumpliste todo. ¿No? Es como, no sé, pues vayas, a ver, te vayas por la Panamericana, estás manejando y bueno, de pronto te metes a una calle y respetas los semáforos. Y cuando estás por llegar a tu casa, el último semáforo te lo pasaste y te paró el patrullero. ¿Tú qué le dices? Señor, pero como 40 semáforos he respetado. Infringimos la ley, ¿o no? Entonces, ¿quién puede cumplir toda la ley? Nadie. Nadie puede obedecer todo. ¿Quién fue el único que sí cumplió toda la ley? Jesús. Porque Él nació sin pecado y murió sin pecado también. El problema es que nosotros sí tenemos pecado. Entonces, si nosotros queremos ver, oye, yo puedo ser justificado porque yo me esfuerzo por obedecer todo lo que la Biblia dice. Si tú quieres ser justificado por ello, estás volviendo al pacto de la ley. Y dice la Escritura, en el versículo 10, vamos a leerlo aquí, dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley. Es decir, tenemos que permanecer en todas, pero como no permanecemos en todas, ¿qué sucede? Cae una maldición, una infracción, como el ejemplo que le daba de los semáforos, ¿no? Hay una infracción, entonces va a haber una sanción. Ahora vamos a ver entonces para qué sirve la ley, ¿no? Bien, en contraste, la fe, vamos a terminar con la ley. Dice, ¿qué más dice el versículo 11? Que la ley no justifica a nadie. No justifica absolutamente a nadie, ¿no? Y la palabra justifica tiene que ver con que no te justifica ante Dios de tus pecados. No te da la salvación, ¿ok? ¿Qué más vemos? En el versículo 12 dice que la ley no se basa en la fe, ¿no? Lo hemos leído. No se basa en la fe. ¿Qué más? Es una maldición de la cual Cristo nos redimió. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento presentaban animales que sacrificaban ante Dios. Y esa fue una ordenanza de Dios. Ahora, ¿pero por qué hacían esto? ¿Quién era el que debía de morir? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿no? Si yo como ser humano en el Antiguo Testamento reconocía que era pecador, pues yo tenía que llevar mi animalito ante los sacerdotes y ellos lo sacrificaban. Y esa era una figura de que estaba muriendo en lugar de que yo muera. Porque el que merecía morir era yo, por mi pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo llevaba a su animal a ser sacrificado, lo que hacía el Señor era que estás reconociendo que eres pecador. Y estás reconociendo que la paga del pecado es la muerte. Pero como Dios es misericordioso, Él dio esta ley. No vas a morir tú, vas a presentar un animal que va a morir en tu lugar. ¿Ok? Pero con la condición de que te arrepientas, pues. ¿No? Pero había gente que solo presentaba y presentaba y presentaba sus sacrificios y nunca se arrepentía. Nunca había un cambio, una transformación, pero sí eran muy cumplidos, muy religiosos para hacer estas actividades. ¿Ok? Pero cuando viene Cristo, ¿qué sucede? Él dijo, ¿saben qué? Hasta aquí nomás, nadie más me presenta su animalito. Porque ese animal era una figura de lo que iba a venir. Yo soy el que voy a cargar con todos sus pecados. Y ahora
¿sabes qué? ¿Por qué Él pudo cargar con todos nuestros pecados? Porque Él no tenía pecado alguno. ¿Alguien de la humanidad podía justificarnos del pecado? No, porque era también tan pecador como nosotros. Entonces tenía que venir alguien sin pecado y mantenerse en ese estado sin pecado para poder salvarnos. Entonces, ¿Él cumplió los mandamientos de la ley? Sí, los cumplió todos. Entonces, ¿qué sucede? Al cumplir la ley Él, si nosotros creemos en Jesús, Dios nos ve como si nosotros también estuviéramos cumpliendo la ley por medio de Cristo. Por eso es que Él es la salvación. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que la ley llegó 430 años después del pacto hecho con Abraham. Pero, ojo, la ley no invalida la promesa. Ojo, ¿cuál fue la promesa que le dio Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa simiente era Cristo. Y al dar la ley no va a invalidar esa promesa. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a definir un poquito en referencia a la fe. El versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se justificó aquí Abraham? Por la fe. No fue por las obras que hizo. Fue por la fe, ¿no? Porque él le creyó a Dios. Entonces, la salvación siempre ha sido por la fe. Siempre. ¿Ok? ¿Qué más? Luego en el versículo 7, ¿qué dice? Que los que son de fe son hijos de Abraham. Si lo trasladamos eso a nuestro contexto, nosotros, ¿a quién hemos recibido? A Jesús. ¿Y lo hemos recibido por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos de Abraham, porque está hablando de una descendencia espiritual. No está hablando de una descendencia genética, físicamente hablando, sino está hablando de una descendencia espiritual. Entonces, los que son de la fe son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham sin ser judíos. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en la misma promesa de la simiente. Él no sabía ni cómo se iba a llamar, porque fue muchos años después el nacimiento de Jesús. Nosotros sí ya lo sabemos, ¿verdad? Pero creemos en lo mismo. Él creyó en la simiente, nosotros creemos en Jesús, que es la simiente, ¿no? Que es la descendencia por medio de quien hay salvación. ¿Qué más? Dice que el versículo 9, ¿no? Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Porque dijo, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, ¿no? De la tierra. Entonces, si nosotros somos también de la fe, somos de Abraham y somos también bendecidos. Hay una bendición que Dios trae, ¿no? Hace que recaiga sobre nosotros. En el versículo 14 dice que el Espíritu se nos fue dado por medio de la promesa, ¿ok? Pero porque creímos. Es decir, Dios no le dio de su Espíritu a aquel que hacía buenas obras, sino a aquel que creyó en Jesucristo. Y por creer en Jesucristo es que lo recibimos a Él, ¿ok? A la promesa. Y finalmente, la promesa de Dios en el versículo 18 fue para que, dice, podamos alcanzar aquella promesa por medio de la fe. ¿Cuál era la promesa? En Cristo, la salvación, la justificación. ¿Cómo alcanzamos esa promesa? Por medio de la fe, no es por medio de nuestras obras. ¿Ok? Acuérdense esto para que tengamos una imagen clara. Todos se acuerdan que Jesús fue crucificado al lado de dos malhechores, ¿verdad? Eran personas que se dedicaban a eso. Y por ende lo crucificaron. Y justo lo pusieron uno al lado derecho de Jesús y al otro al lado izquierdo. Estos hombres eran judíos, pero eran delincuentes. Jesús no. Y al momento que estaban en la cruz, uno de estos ladrones le dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate pues y sálvanos a nosotros también. De manera desafiante, no burlándose. Estaba muriendo y mira la actitud que tenía. Pero el otro ladrón, el otro delincuente, le dice
al que estaba al otro costado. Le dice, oye, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, por las cosas que hemos hecho, le dice. Pero este hombre no ha hecho nada, le dice. Y luego se dirige a Jesús y le dice, Señor, le dice. Esa expresión, Señor, es reconocer quién era. Le dice, Señor, acuérdate de mí, le dice, cuando estés en tu reino. ¿Qué quiere decir? Que ese delincuente, sentenciado a muerte, toda su vida, no sabemos desde cuándo se dedicó a ello, no pisó una iglesia, no llevó tal vez un discipulado, ni siquiera tal vez se bautizó, pero Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Porque le estaba reconocido como Salvador. Porque creyó que Él era el Salvador de su vida. Ahora, ese hombre que se fue al paraíso por hacer obras buenas, no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, cada uno de nosotros alcanzamos salvación no por las obras buenas. Nadie es merecedor de la salvación. Dios nos dio el regalo de la salvación solo por creer. Y cuando creemos, pues tenemos que arrepentirnos de una vida sin Cristo. Porque hemos vivido de repente lleno de buenas intenciones, pero como mejor nos ha parecido. Y eso no es lo correcto. Entonces, este ladrón no hizo absolutamente nada de obras y el Señor lo salvó por fe. ¿No? ¿Ok? Entonces, queda claro estas dos diferencias que hay, ¿no? Y él venía explicando esto, el apóstol venía explicando esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque se habían dejado engañar con otro evangelio, un evangelio falso, ¿no? Que no era el verdadero, ¿no? Por eso les decía, ustedes solo necesitan la fe en Cristo para ser salvados, no las obras. Entonces, ¿para qué sirven las obras? Nuevamente, ¿no? O la ley, ¿no? Pues él sigue hablando y exponiendo de este tema. Y vamos a ver aquí el propósito de la ley. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Es importante? ¿No es importante? Vamos a ver esto. ¿Sí? Capítulo 3, del 19 al 29. Dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Jesús. Ok. A quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada puede vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Cuando dice aquí, antes que viniese la fe, se refiere a Cristo, ¿no? Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dice aquí principalmente? Nuevamente, la diferencia entre la ley y la fe. Y le dice, ¿saben qué? La ley fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. ¿Qué significa esto? A ver, imagínate que de pronto, no sé, pues, ¿no?
los chicos crecen en casa y no saben que lo que están haciendo es malo. ¿Y qué cosa es aquello que están haciendo es malo? De repente se han acostumbrado a mentir y lo ven como algo cotidiano. Hasta que de pronto papá y mamá agarran y escriben en una nota o en un papel y lo pegan. Prohibido mentir. Esto es malo. Los chicos empiezan a darse cuenta, oh, eso está mal. Si no estuviera la ley, hay cosas que no se dieran cuenta ellos mismos que están haciendo, que están practicando y que están mal. O sea, ¿qué quiere decir? La ley de Dios ayuda a que nosotros nos demos cuenta qué cosas estamos haciendo mal en nuestra vida. ¿De dónde creen que viene el parámetro de lo que es la moral en las personas? Viene de la palabra de Dios. En todos lados, viene de lo que Dios cataloga todo aquello y lo encierra como lo que es moral, lo que es bueno, ¿no? Entonces, si no hubiera esos parámetros de la ley, uno cometería ciertas infracciones. Vuelvo al ejemplo de los semáforos, ¿no? Si en Fawcett con Venezuela nos pasamos un semáforo en rojo, sabemos que hemos cometido ¿qué cosa? Una infracción a la ley. Pero si no hay semáforo, me lo paso nomás, ¿no? Puedo causar un accidente, pero no fue mi culpa. Por eso Dios, a causa de las transgresiones, del pecado de las personas, dijo, pongo la ley para que sepas que lo que estás haciendo está mal. Pone en evidencia que tu estilo de vida no es agradable a Dios. Para eso fue puesta la ley, ¿ok? Pero interesante, porque dice, ¿hasta cuándo iba a estar vigente eso? Hasta, dice, que venga Cristo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Dice también que la ley fue dada por ángeles a Moisés. Cuando estuvo en la presencia de Dios, el Señor le dio los 10 mandamientos. Pero no solamente hay 10 mandamientos, hay un montón de leyes que recibió Moisés. Y la Escritura dice que fue dada por medio de ángeles. ¿Qué más se dice de la ley? Que la ley no es contraria a las promesas de Dios. No contradice, ¿no? Pero sí estuvo antes de. Tenía un plazo hasta donde iba a estar vigente. ¿Qué más? Dice que la ley no puede vivificar, es decir, no puede dar vida eterna. Por tanto, la justicia no es por la ley. Nadie se justifica, nadie alcanza salvación por obedecer la ley de Dios. ¿Qué más dice? Y esto es importante, dice que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Alguien sabe lo que es ayo? También es eso, pero en este caso se refiere a un tutor, se refiere a un guía, a alguien que te va instruyendo, que te va a llevar hacia la enseñanza. Entonces está diciendo que la ley, la palabra de Dios, era eso, era un ayo, era una guía, una enseñanza, un maestro, pero que nos estaba llevando ¿a dónde? A Cristo. Y eso es, por eso es que dice arriba, ¿no? Añadida, la ley fue dada por nuestras transgresiones, pero hasta que venga Cristo. Y ahora vamos a verlo más claro aquí. La fe, dice, es el medio por el cual se alcanzaría la promesa. ¿Cuál era la promesa? La salvación, la justificación por medio de Cristo. ¿Ok? ¿Y fue dada a quién? A los que creen. Fue dada a los que creen. Algunos testimonios, ¿no? De personas que ya después de un tiempo de estar en el Señor contaban y compartían y decían, a mí cuando me compartieron el Evangelio y me decían, oye, ¿quieres alcanzar la salvación o la vida eterna? Pues tienes que reconocer tus pecados, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y yo les decía, ¿no tengo que hacer nada? ¿Y no tengo que hacer nada más? No, no tienes que hacer nada más, solo creer. Y él cuenta, no lo podía creer. Porque todas las religiones enseñan que tienes que hacer algo para ganar el favor de tus dioses. Aquí lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y vivir la vida que la ley te pide. Literalmente, borrón en cuenta nueva. Pero si hay un genuino arrepentimiento. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dice la ley?
dice que es el objetivo de la ley. La fe es el objetivo de la ley. ¿Por qué? Si leemos el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido, ¿qué cosa dice? Nuestro ayo, pero para llevarnos ¿a quién? Entonces, la ley tenía un propósito, que era llevarnos a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de la fe? Justificarnos. Por medio de la fe sí somos justificados. ¿Qué más? Dice también que la fe nos libera del ayo de la ley. Antes éramos guiados por la ley, ¿ok? Pero ahora somos guiados por qué? Por Cristo. Ahora somos guiados por Cristo por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿ok? ¿Qué más? Dice que por la fe somos hijos de Dios. Por la fe somos hijos de Dios. ¿Alguien puede leer Juan 1.12, por favor? 1.12. Sí, Juan 1.12. Juan puede leer Juan 1.12. Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok. Más a todos, ¿qué dice? Los que le recibieron, Ok. a los que creen en su Dos nombre. cosas importantes para poder ser un hijo de Dios. Dice, uno, todos los que le recibieron. Número uno. ¿Y qué más? Los que creen en su nombre. Y creyeron en su nombre. ¿Qué pasó con los que hicieron estas dos cosas? Pero sabe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Potestad de ser hijos. Ok, les dio la potestad, el derecho de ahora ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿No? Entonces hay dos cosas que se necesitan para entrar aquí. Es recibir y creer. ¿Ok? Entonces, cuando se predica el Evangelio, que es Cristo, ¿no? El Evangelio de salvación, y cuando una persona no lo acepta, puede escucharlo, pero cuando no lo acepta, ¿a qué cosa está rechazando? La salvación, la vida. Está rechazando a Cristo, y en Cristo está la salvación, está la justificación, está la vida eterna. Entonces, al rechazar el Evangelio y no vivirlo, pues yo sigo en maldición, bajo las obras de la ley, haciendo buenas obras, pero eso no me va a justificar, ¿no? Entonces, solo por medio de la fe nos hacemos hijos de Dios. Por eso dice, aquellos que recibieron y creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la autoridad o la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si uno rechazaba a Jesús, ¿qué rechazaba con él? La vida eterna, la justificación. Y por ende, si el ser humano rechaza la vida eterna, rechaza la justificación porque rechazó a Cristo, ¿con qué se está quedando? Si rechazó la salvación y la justificación, pero con la condenación, porque la ley, en realidad, quien no la puede cumplir es transgresor a ella, y por ende hay una maldición bajo la ley. Y esa es la realidad de todas las personas que pueden haber escuchado el Evangelio, pero que todavía no lo reciben. ¿Qué creen que pasa cuando esta persona muere, parte de esta tierra? Si no recibió a Cristo, ¿a dónde se va? El agua fue Sí, se va a ir a condenación, ¿no? Se va a ir a condenación. Pero lastimosamente, como muchas personas no conocen la verdad, piensan que porque hizo cosas buenas ya se va al cielo. Y la Biblia nos habla claramente, la justificación de una persona no es por eso. ¿Sí, hermano? Ayer justo escuché a la condenada Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista le preguntan si creía en Dios, dijo que sí, y que a dónde se iría después de la muerte. Ella dijo que se iría junto a Dios porque ha hecho muchas cosas por los pobres. No sé si desconocimiento o simplemente no querer escribir la palabra. Y así hay muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el mismo que está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia.
Iglesia Católica tiene esta premisa también, porque, por ejemplo, cada vez que alguien hace algo bueno, una vez me acuerdo que a un familiar mío le dijeron que se había ganado un pedacito de cielo, ¿no? Por todas las cosas que había hecho. ¿No? Entonces, no me justificaba todo lo que puede haber hecho por una cosa buena, ¿no? Sí. Lo que pasa es que normalmente, para ser sinceros, una persona que, bueno, todos nacemos sin Cristo en realidad, Claro. todos, ¿no? ¿Y qué sucede? Recién cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, es que empezamos a conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mientras tanto, vamos a seguir ocupando nuestro tiempo, no sé, pues en lo profesional que quiero ser, en mis estudios, en mis ratos de ocio, ¿no? Dedicarme a esto y lo otro, tener mi familia, que no me falte nada económicamente, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Y así soy feliz. Y cuando mueres, vas a ver con quién te vas a encontrar. Porque no se conoce la verdad. Anteriormente, había un espacio designado en los colegios donde te enseñaban del cristianismo. Ahora hay lugares donde, sobre todo es curioso, en Estados Unidos, que fue la cuna de los misioneros para ser enviados a todo el mundo, ahora tenemos que ir a evangelizarlos a ellos. Hay universidades donde ya no se permite enseñar ni hablar de la fe cristiana. Está prohibido literalmente. Si alguno de ustedes ha visto esta película Dios no está muerto, creo que es la 3, porque son 3 películas. La última narra la historia de una profesora que habló con un alumno fuera de la institución, la 2 creo, no recuerdo, y la querían destituir, la llevaron a juicio y todo, pero son casos que suceden actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Antes, pues, no había estas restricciones, y de una u otra manera, pues, ok, dentro de la religión correcta o no, era una sociedad más conservadora. Y al ser más conservadora, obviamente no va a avalar, pues, por ejemplo, el libertinaje sexual, no va a avalar el aborto, no va a avalar, no sé, pues, el homosexualismo, las orgías y tantas cosas que hoy nuestra sociedad practica, ¿no? Y que incluso la sociedad lo aplaude, ¿no? Entonces, ok, pero ¿qué sucede? Hay personas que ya en la actualidad han salido de ese mundo por conocer la verdad. Y no solamente por conocer la verdad, sino porque te das cuenta. Yo siempre menciono y digo esto porque es importante, ¿no? Ok, de repente no conoces al Señor, no has escuchado nunca el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Cuando tú haces algo, lo que fuera, eso da resultados, sea bueno o sea malo. ¿Cómo te das cuenta de que lo que estás haciendo no está bien? Por los resultados. Por los resultados. No sé, imagínate de pronto, a ver, no sé, pues tienes una metodología para trabajar y sabes, de pronto te quieren aconsejar para que el trabajo sea más óptimo. No, yo lo quiero hacer así. Y sigues haciéndolo de esa manera y no alcanzas el resultado debido. Y de pronto, oye, sí, voy a considerar, ¿no?, estos consejos que me están dando. Y cuando los haces, te das cuenta que sí, resultó. Tu trabajo es mucho más óptimo. Fuiste eficiente, fuiste eficaz, ¿no? Entonces, cuando lo pruebas, entonces dejas ya lo que estabas haciendo. Exactamente lo mismo. Imagínate aplicar las verdades de Dios de repente para una relación de enamoramiento, para un noviazgo, para un matrimonio, para la relación con tu esposa, con tus hijos, para la relación con tus compañeros en el trabajo. Hasta que no lo pruebes, no te vas a dar cuenta. Y la gente de hoy en día vive tras el desenfreno de lo que quiere, no tras lo que debe hacer. Es diferente realizar lo que quieres que realizar lo que debes.
Y en eso se basa la madurez, ¿no? Que teniendo la oportunidad de hacer lo que quieres, termines haciendo lo que debes. En eso se basa la madurez. Y quien nos muestra eso es el Señor. Independientemente de la edad incluso que podamos tener. ¿Se acuerdan cuando vimos los hechos que hicieron Daniel y sus amigos? ¿Cuál era el promedio de edad en el cual se encontraban? Era entre 14 y 17 años. Y eran personas inquebrantables. Literalmente preferían morir antes que desobedecer a Dios. ¿Esa es la convicción de hoy en día? ¿En qué piensan los jóvenes de ahora? ¿En Dios antes de hacer algo? No, piensan en lo que cada uno quiere, ¿no? Por eso es importante conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad. ¿Qué más nos habla la fe? Dice que la fe nos hace el linaje de Abraham y ¿qué más? O sea, la promesa que le dieron a Abraham también para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo medio para salvación. No fueron nuestras obras, fueron la fe. En el caso de Abraham, en la simiente, que es Cristo, y en nuestro caso también creímos en Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esto como conclusión a este pasaje. Y para terminar, vamos a ver algo importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el propósito de la ley. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, es nuestra guía, nuestro tutor. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a explicar esto, ¿sí? Y el propósito de la fe, ¿cuál es? Justificarnos. Ese es el propósito de la fe. Justificarnos, alcanzar salvación, vida eterna. Son sinónimos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo es que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? La ley fue implantada por Dios. Es santa, dice la Escritura. La ley es santa, es pura, es sin mancha, ¿no? Es más, dice que la ley es perfecta. Entonces, ¿por qué la abolió? Es que la ley tiene un propósito, y es este. La ley es el maestro, es la guía que iba a marcar nuestra vida para encaminarnos a Cristo. ¿Cómo? Al haber los mandamientos de Dios, ¿ok? Eso no quiere decir, porque no puedo cumplir uno, no cumplo ninguno. No, tenías que cumplirlo, porque si no había un castigo por cada cosa que uno no cumplía, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si yo incumplía algo, me sentía mal, porque yo quería agradar a Dios, ¿no? Pero entonces me esfuerzo y me voy a dar con la sorpresa de que no puedo cumplir toda la ley. Sin embargo, Dios me lo sigue pidiendo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué voy a hacer? La única forma por la cual podía ser justificado era en el tiempo de la ley, pero creyendo en la misma promesa que creyó Abraham, que vendría alguien que me salvaría de mis pecados. Es como decir, Señor, tú me has dado estos 10 mandamientos, yo me esfuerzo por cumplirlos, pero no puedo. Pero igual es un mandamiento, que los cumplas todos. Y la única manera de cumplirlos todos es creyendo en aquel que lo cumplió. Y ese es Jesucristo. Por esa forma, el Señor nos justifica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque buscábamos agradar a Dios cumpliendo la ley, pero al ver que no podíamos, teníamos que buscar el que sí pudo. ¿Se entendió esa parte? Por eso que es el ayo, ¿no? La ley es lo que Dios determinó para llevarnos a la conclusión que la ley nos salva. Pero la ley te hace ver tu pecado y te hace ver que necesitas de un Salvador. Para eso fue. ¿Ok? Y ya estando en la fe, ahí sí somos justificados por medio de Cristo. ¿Ok? Bien. Ahora, el apóstol Pablo termina esta enseñanza como una alegoría, ¿no? ¿Y qué va a decir? Para esto va a leer el ejemplo de Sara y Agar. ¿Quiénes son Sara y Agar? Sara y Agar fueron las mujeres con las que Abraham tuvo hijos. Ahora, ¿quién era la esposa de Abraham? Era Sara. ¿Ok?
Ahora, la historia, para resumirlo, para no leer todo ese texto, la historia cuenta lo siguiente. Abraham era de 75 años y Sara tenía 65, 10 años menos. A esa edad nunca habían tenido hijos. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque ya ella era toda su vida estéril. Y número 2, ya era también anciana. Y dice la Escritura literalmente que ya había perdido el ciclo menstrual para esa edad. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, naturalmente no podía tener hijos. Era imposible. Sin embargo, Dios se le aparece a Abraham y le da la promesa de la simiente. Y le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿cómo si yo no tengo hijos? Le dice él. Y él le da la promesa de que tendrás un hijo, le dice. Y él le dice, ¿cómo? Pero si yo ya soy anciano, mi mujer también, y encima toda su vida ha sido estéril. Y entonces para esto le da la promesa, y había la costumbre de aquella época, esta costumbre que es interesante analizar. ¿Qué sucede aquí? En primera instancia, Dios le da la promesa y no quedó embarazada al instante Sara. ¿Saben? Pasó 25 años. O sea, si Abraham tenía 75, ¿no? Y Sara tenía 10 menos, cuando nació el hijo de la promesa, ¿cuántos hijos tenía? Literalmente Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Ahora, ¿eso es razonablemente lógico? No, ¿verdad? Fue algo sobrenatural, ¿no? Hay muchos más aspectos, de repente en otra ocasión lo revisaremos, pero lo que dice la Escritura en sí es que literalmente fue rejuveneciendo a Sara. ¿Por qué? ¿Y por qué nos damos cuenta de eso también? Porque ellos se presentaron ante el faraón y el faraón quiso tomar a Sara como su mujer. Claro, porque era hermosa y obviamente no mostraba la edad que tenía, ¿no? Entonces el Señor hizo un milagro ahí. ¿Y qué sucede? La promesa venía por medio de su esposa Sara. Ahora, ¿eso era por fe? ¿Que tendría un hijo? Claro, porque ya eran ancianos, toda su vida y estéril. ¿Tenía que ser por fe o era por las obras? No, tenía que creer en la promesa, ¿no? Pero aparece otro personaje que es Agar. Y como hubieron 25 años de espera, ¿saben qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, la mujer de Abraham, Sara, le dice, oye Abraham, ¿y si Dios nos va a dar el hijo por medio de la esclava, de la sierva? ¿Por qué? Porque era costumbre, contexto cultural de aquella época, que cuando los amos no podían tener hijos, los esclavos literalmente le pertenecían al amo y tenían los derechos que solamente el amo le podía dar, ¿no? Eran esclavos literalmente. Ellos no podían comer a la hora que querían, ni levantarse ni acostarse a la hora que querían. Ellos vivían para servir al amo. ¿Okay? Entonces, la costumbre de aquella época era que si no puede tener hijos, en este caso los amos, podía embarazar a una de sus siervas y la mujer recibirla sobre sus rodillas al bebé cuando nazca, como una especie de adopción en aquel tiempo. Entonces, eso se practicaba en aquella cultura. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Le dijo, oye, de repente por ahí el Señor es que nos quiere dar, ¿no? Porque mira, ya pasó tantos años y no pasa nada. Y Abraham dice, ok, vamos a hacerlo de esa manera. Se confundió, no tenía clara la promesa. ¿Y qué sucede? Agar queda embarazada. Agar queda embarazada y nace un hijo de parte de Agar. Ahora, ¿era hijo de Abraham? Sí. ¿Pero era el hijo de la promesa? No. Porque la promesa venía por medio de la fe, no por medio de algo natural, venía por medio de algo sobrenatural. Ya después, bueno, Sara queda embarazada. Haciendo ese preámbulo, ahora sí vamos a leer lo que dice. ¿Ok? Bien.
21 al 31 dice lo siguiente, ¿no? Capítulo 4, perdón. 4, 21 al 31. Dice, díganme, dice, los que quieren estar bajo la ley. ¿No han oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, dice. Uno de la esclava, el otro de la libre su esposa. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, naturalmente. Mas el de la libre, ¿cómo nació? Según la promesa, es decir, por la fe, ¿no? Luego dice, lo cual es una alegoría, dice. Y acaba de explicar, porque él está tomando esa figura para explicar de la ley y de la fe. Dice, estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál era el monte Sinaí? Donde Dios le dio la ley a Moisés. ¿Ok? Dice, uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Claro, porque están sujetos solamente a la ley. ¿Ok? Luego dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Hasta el día de hoy, los judíos en Israel que no han creído en Cristo siguen viviendo bajo la ley y están esclavos de la ley, ¿sí, hermano? No solamente los judíos, sino se dice que, bueno, no sé si es algo confirmado históricamente, pero los descendientes de Abraham son, podrían ser los árabes del Medio Oriente, y según la religión que ellos tienen, son esclavos de la ley. Una ley que es establecida justamente en esa religión. Entonces, leyendo esto, pues me trae a colación eso también. Sí. Sí, es más, todos los árabes descienden del hijo de Agar. Ismael. Ahora vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿dónde me quedé? Ok, gracias. Dice, porque Agar, dice, hablando de la esclava, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, dice. Es decir, junto con todos sus descendientes, los que no son de fe, dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿qué dice? Es libre. ¿Quién es la figura de la Jerusalén de arriba? Sara, ¿verdad? Y dice, es una figura, ojo, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac es el hijo de Sara, ¿ok? Somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, es decir, Isaac perseguía, ¿no?, al hijo que era de la promesa, ¿no? Ismael seguía a Isaac, perdón, ¿ok? Y eso es hasta ahora. El pueblo árabe que viene de Ismael es enemigo acérrimo de los hijos de Isaac, que es Israel. Hasta el día de hoy son enemigos acérrimos, ahorita están en conflicto, ¿no? Y toda la vida ha pasado eso. Por eso dice, entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, dice. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, esto está remontándose a la historia. Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no van a heredar ellos la promesa. Son pecadores. Claro, ahora, claro, fue consecuencia de la equivocación de ellos, ¿no? Y eso trajo una riña entre ambas madres. De repente en su momento pueden leerlo en casa, ¿no? Está en el libro del Génesis. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Perdón, ¿cuál es el propósito en el cual el ángel de Jehová, que en este caso en la escritura de Jesús le prometió que de Ismael iba a salir una descendencia grande como Dios?
Como la arena del mar. Lo que pasa, ¿qué sucede? Ismael no era el hijo de la promesa, pero era hijo de Abraham, ¿no? Ahora, cuando el Señor bendice también al hijo de Abraham, en este caso Ismael, lo bendice y le dice, ¿saben qué? De tus lomos saldrán incluso reyes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Él, tanto la esclava como el hijo no tenían la culpa de lo que hizo el padre. No tenían la culpa, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el propósito? Dios también los bendice, ¿no? Para que Abraham también quede más tranquilo, porque igual no dejaba de ser su hijo, pero tenía que echar fuera con la madre, pero por su equivocación, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos son de una línea de Ismael, ¿no? Ellos también tienen la oportunidad de arrepentirse y tienen la oportunidad de creer y convertirse en hijos de Abraham por medio de la fe. O sea, eso sigue abierto para todos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una rivalidad entre el pueblo árabe y los israelitas. Hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque los árabes dicen, no, Ismael es el hijo de la promesa, no es Isaac. Y eso es hasta el día de hoy, ¿eh? Eso es hasta el día de hoy. Hay un conflicto que solamente va a terminar cuando Cristo venga. Es más, dicen que Abraham es árabe. Sí, es una locura, ¿no? Bien, habiendo leído esto, vamos a ver lo siguiente. Agar es la esclava, ¿ok? Agar es la esclava e Ismael es su hijo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a Sara y tenemos a Isaac, ¿sí? ¿Quién es Isaac? El hijo de Sara. ¿Qué hemos visto de esta lectura? Primero, entre Agar e Ismael y Sara e Isaac. Vimos aquí, Agar es la esclava, ¿ok? Es el pacto de la ley que se hizo en el Sinaí. Está siendo una figura alegórica, ¿ok? Entonces, es el pacto de la ley, dice, ¿no? Esta es Agar. ¿Qué más? Dice, da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque todos están sujetos a la ley y nadie puede cumplirla al 100%. ¿Qué más? Es la Jerusalén actual, dice. La Jerusalén actual. ¿Bien? Eso vemos de Sara. Agar. ¿Qué tuvo Agar? Tuvo a su hijo Ismael, pero dice que él nació según la carne, es decir, un método natural. No fue por fe, no fue algo sobrenatural, no fue un milagro, ¿no? ¿Qué más dice de Ismael? Que perseguía al nacido del Espíritu. ¿Quién era el nacido del Espíritu? Y hasta el día de hoy. Por eso los conflictos, vuelvo a repetir, entre el mundo árabe y los judíos, Israel. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que Ismael no es el heredero de la promesa. Eso lo dice la Escritura. Lo hemos leído. Ismael no es el heredero de la promesa. ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos en contraposición a esto con Sara e Isaac? Sara, ella no es la esclava, ella es la libre. ¿Ok? Ella no está sujeta a esclavitud. En ella fue el pacto de la promesa, por medio de ella, ¿no? De su matriz. Ella es la Jerusalén de arriba, dice. ¿Y qué más? Es la madre de todos, pero de todos los que creen, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué se dice de Isaac? Isaac era el hijo de la libre, que era Sara. Nació según la carne, según la promesa, ¿verdad? Entonces, ¿fue por fe o no? Fue por fe. Ahora, esa fe que tuvo Abraham fue tremenda, ¿no? Por algo se le cataloga en la Biblia como el padre de la fe, el patriarca, ¿no? ¿Por qué? Imagínate si a la edad de 75 años, tu esposa con 65, ¿no? Que ya no menstrua y sobre todo toda la vida estéril, era una fe muy grande creer que va a salir embarazada. Pero era una fe mucho más grande esperar 25 años. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque si el Señor lo hacía en el momento que le dio esa palabra, era un milagro, ¿no? Por supuesto, claro. Era un milagro, ¿no? Ok, tienes 75, mira el contexto en el que estás, ¿no? Ahora, imagínate
llevarlo al extremo, porque eso era lo que estaba haciendo Dios. Le dio la promesa, pero no le dijo cuándo le iba a dar el hijo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba sometiendo su fe para llevarla al extremo. Hebreos menciona en el Nuevo Testamento que Abraham nunca dudó, nunca dejó de dudar de la promesa. Pero ahora imagínate este cuadro, ¿no? ¿Qué pasa conforme van pasando los años en uno? ¿Qué va pasando? Más viejo, uno se va deteriorando, ¿no? Pero a pesar de lo que veían sus ojos y de lo que veía en su cuerpo, él tenía que seguir creyendo. Por eso es que la promesa era por la fe. ¿Sí o no? Una consulta, cuando habla de la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba, ¿cuál es la diferencia? Al hacer una analogía aquí, está comparando a Agar y Sara, ¿no? Agar dice es la Jerusalén actual, es decir, los que están viviendo bajo esclavitud, bajo la ley todavía, en el antiguo pacto, no han recibido a Cristo, la salvación, la justificación. Los judíos que todavía están... Exacto, que es bajo la ley, ¿no? Pero la Jerusalén que es de arriba es los que han recibido al Señor, a Cristo, ¿no? Son libres, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más? Isaac sí nació por medio de la fe, según la promesa. ¿Qué más vemos aquí? Que nosotros somos de esa promesa también. ¿Por qué? Porque hemos creído en la simiente, que es Cristo, ¿no? Y también somos según el Espíritu. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que Dios quiere mostrarnos hasta el día de hoy en base a esta carta que escribió a los Gálatas. ¿Para qué? Para que veamos nuevamente y ratifiquemos la salvación no se adquiere por las obras que podamos hacer. No depende qué tan bueno sea uno o qué tan bueno sea el otro. Esto depende de que reconozcamos que necesitamos de un Salvador. Ahora, la gente en el mundo va corriendo tras muchas cosas, ignorando que necesita un Salvador en su vida. Y mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos un Salvador en nuestra vida, pues hago la siguiente pregunta. ¿Quién sabe hasta cuándo va a vivir? Nadie. A ver, creo que fue en el 2009, por ahí. Era un 24 de diciembre. Ustedes saben cómo están todos en los correteos y todo, ¿no? Y de pronto, del paradero del tren eléctrico, de la estación Atopongo por ahí, hay un paradero más que se conoce como paradero El Pozo, que es donde está el Cinestar. Yo me bajaba allí y de ahí caminaba a mi casa, no son como 8 cuadras más o menos. Y me bajo, era un 24 de diciembre y eran 6 de la tarde más o menos, y paso por esa calle, que es la ruta para llegar a mi casa, estaba caminando, y de pronto veo, ¿no?, las luces, los arbolitos, las decoraciones que había hecho y todo, y llego al final de una primera cuadra, y en esa esquina veo un velorio. ¿Y qué había pasado, no? Toda la gente, porque había sucedido eso temprano, y ya para la tarde lo estaban velando. Y como es cercano a mi barrio, me encuentro con uno de mis amigos de ahí. Y le digo, oye, Jorge, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que él ha estado cruzando la pista para comprar. Es como cruzar la pista, como comprar la bodega de enfrente, y una moto se le vació el freno y se lo llevó y lo mató. 25 años. ¿Tú crees que esa persona pensó, voy a ir a comprar y ya no regreso nunca más? No tenía planes. Nadie. En la misma noche del 24 de diciembre, mientras todos celebraban en sus casas, esa familia pasó un velorio. Es que nadie sabe hasta cuándo tenemos vida. Es más, ¿no? O sea, ¿quién podría decir, oye,
yo no sé o sí sé que esta es mi última oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, lo que sí es claro, que Dios quiere, desespera, porque todos conozcan la verdad. Pero esa misión es de los que hemos conocido la verdad. Por eso es que salimos a evangelizar, por eso es que damos el anuncio del Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en ese lugar antes.